Bueno, vamos a dar inicio a la charla. El tratamiento de residuos patógenos, sólidos patógenos, bajo contexto de COVID. El ingeniero Germán Gracia es un ingeniero de la casa, ingeniero electromecánico, recibido en la Universidad Juan Augusto Maza de Mendoza, egresó en el año 86. Está maestrando la maestría de docente superior en la Facultad Regional de La Rioja, ya es especialista en medio ambiente y su situación académica actual es docente en electromecánica, en electromecánica 1, conocimiento de materiales, tecnología mecánica y elementos de máquina. En este momento es el director del departamento de electromecánica y en su larga carrera en la actividad pública privada ha sido administrador provincial en la provincia de La Rioja de Aguas de La Rioja. Fue gerente general y es un especialista en el manejo de sistemas de agua. Bueno, Germán, yo creo que muchos de aquí te conocemos y es para nosotros un honor que un docente de la casa nos pueda dar una charla tan interesante como la que vos nos propones. Germán, ¿me puedes escuchar? Sí, yo te escucho. Sí, pero se nos corta. Yo te escucho. Ahora te estoy escuchando bien. Bueno, sí, yo te escucho. Sin ningún problema hablamos con Cabana para que para que la continúe. Perfecto. Yo cargo ahora la filmina, me dan unos minutos y comenzamos. Ahí está. Bueno, ya estoy viendo la filmina. Sí. Vale. ¿Quién la cargó? Buenas noches, ¿cómo le va? Ahí la cargué, Germán. Bueno, si querés irlas pasando vos y yo voy explicando. Es lo mismo. Vos me vas indicando. Bueno, fundamentalmente este tema nace por urbanos y por un pedido de la casa me pidieron que le agregara el COVID-19 y los residuos que deja el COVID-19 en todo su peregrinar. Y bueno, acepté, porque yo justamente estoy haciendo mi tesis de tratamiento de residuos sólidos, de hacer una planta en la propia facultad para todos los residuos sólidos de los laboratorios. Cuando acepté, realmente, eso se lo debo al ingeniero Abdala, que me lo ofreció, dice, bueno, sería bueno que hablaras de COVID-19. Lo que no me dijo las aristas que tiene el COVID-19 y lo complejo que es el tema. Pero bueno, el desafío se dio y ya, bueno, preparé lo que me parece que todos nos estamos preguntando sobre el COVID-19, porque todo el mundo habla del COVID-19, qué es lo que hay que hacer con respecto a la persona y todo, pero todavía no hay una legislación concreta sobre qué hacemos con los residuos sólidos que deja esta pandemia. Hay leyes como la ley nacional 24051 de residuos peligrosos. En la provincia también hay leyes como la 7591, creación de registro provincial de generadores y operadores de sustancias peligrosas, la ley 6214, residuos peligrosos. Es decir, leyes hay, y hay leyes de medio ambiente, pero no en el contexto y con la forma que se está dando esta pandemia, donde un día decimos algo sobre este virus y al otro día ese virus se termina comportando de otra manera, totalmente distinta. Entonces, me pareció importante, por más que era un desafío complejo, plantear cuáles eran las preguntas que yo me hacía, y como esto es una charla, y que creo que se la están haciendo ustedes. En todo este desarrollo de estas filminas, ustedes van a ver algunas cosas puestas en rojo.
Y vamos a llegar a un cuadro en el cual quise expresar cuál era el sentimiento como especialista en ingeniería ambiental, que se me unían un montón de conceptos. Indudablemente, nosotros acá tenemos que hablar de un problema interdisciplinario. Es un problema muy complejo. No es solamente el tratamiento de los residuos sólidos urbanos peligrosos, patógenos y bioinfecciosos, sino todo lo que está a su alrededor, todo lo que involucra eso. Entonces, he preparado lo más claro posible y bueno, al final veremos las preguntas que se puedan hacer sobre el tema. Ustedes van a encontrar en algunos puntos palabras puestas en rojo, justamente para determinar puntos bastante críticos con respecto al primero. Lo primero que tenemos que definir, ¿qué es un residuo sólido? Realmente un residuo es la basura, son materiales sin una utilidad inmediata que son desechados, revueltos entre sí con otros, que provocan mal olor, enfermedades y contaminación. Y ahí resalto, enfermedades y contaminación. Yo escuché hablar a los infectólogos, escuché hablar a todo el mundo, pero nadie me explicó, ni lo escuché en los informativos que dijeran qué van a hacer con todos los elementos que se están utilizando en esta pandemia. No hay especificaciones claras. Las que hay son de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que en esos, protocolos me basé para de alguna manera armar estas filminas. José. Bien. Acá ya hago alusión directa a los residuos sólidos urbanos patógenos, que sería el caso de los que provienen del COVID-19. Son aquellos materiales de descarte producidos por unidades o centros de salud, descartables y peligrosos. Debido a que puede estar infectados con enfermedades infecciosas, en el caso de la pandemia COVID-19, tienen las mismas características, tanto las unidades sanitarias o de salud, como las zonas donde se encuentran los casos por testeo que dieron positivo. Y tiene como agravante la posibilidad de las personas, ¿cierto?, que poseen el COVID-19 y son asintomáticas, los cuales también pueden transmitir virus y ellos no tienen síntomas. Ahí ya se planteó una discusión. Hay infectólogos que dicen que los que son asintomáticos no transmiten el virus. Eso lo escuchaba esta mañana. Y hay infectólogos que dicen que sí. Yo a este virus le di un nombre muy especial, el virus errático, porque realmente se está comportando de manera muy errática. No se lo puede encuadrar en un determinado esquema para poderlo de alguna manera solucionar tanto en la parte medicinal como en la parte de todos los elementos que se utilizan para poderlo de alguna manera contrarrestar ¿qué se hacen con esos elementos? Pasa a la segunda, José. En una gestión integral de residuos, nosotros tenemos esta pirámide, ¿cierto? Esta pirámide es de una gestión integral de residuos. Pero en el caso del COVID-19, no es una gestión integral de residuos. ¿Por qué? Justamente por el comportamiento que tiene el virus. Pasá a la siguiente, José. Bien, en este cuadrito quise expresar cuál era mi pensamiento para esta charla. Este cuadrito, si ustedes observan, en la parte central, tiene residuos sólidos urbanos comunes. Esos residuos sólidos se comportan de la manera que está en la pirámide que vimos en la filmina anterior. Pero nosotros acá tenemos dos cosas, o si quieren, dos vertientes
de peligros de residuos sólidos urbanos peligrosos. Una, que son aquellos que se generan en los centros de salud, donde se está tratando el COVID-19. Esa línea que se ve en el cuadro, yo me pregunté, bueno, hay protocolos, se puede solucionar, se puede manejar. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados los hospitales, los centros de salud, a medianamente trabajar en enfermedades infecciosas, tienen infectólogos, tienen todo un procedimiento, aunque sea errático el virus, pero se puede. Pero hay otra rama que a mí se me planteó, que es la más complicada, que es la sociedad propiamente dicha. Cuando el residuo sólido urbano, y acá hice una pequeña adición, más el COVID-19, y los residuos patógenos del COVID-19, yo ahí le veo el peligro, porque eso es incontrolable. Yo no le veo control a eso. Es decir, no hay un protocolo que dice qué hacemos con todo lo que vamos desechando y que nos está protegiendo contra el COVID-19. Entonces, nosotros tenemos dos vertientes de generación de residuos sólidos, donde una medianamente la podemos controlar, pero hay otra que no se puede controlar. Y muy simplemente, el de la sociedad propiamente dicha. Y indudablemente, aquellas personas que son asintomáticas, que usan los elementos, y esos elementos, ¿dónde van a parar? ¿Qué se hace con esos elementos? De acuerdo, la Organización Mundial y la Panamericana, todos los elementos que se utilizan para protección del COVID-19 tienen que llevar doble bolsa y sellada. Doble bolsa y sellada. Yo me pregunto y me preguntaba, ¿vi algo acá o en televisión donde se explicaba que tenía que ir en doble bolsa sellada y que se debía distinguir de los otros residuos urbanos? Yo personalmente no lo vi. Entonces, yo creo que eso es lo que nos tenemos que empezar a plantear a partir de ahora y que nos tenemos que plantear en esta transición que vamos a hacer hacia adelante, ¿cierto? Nosotros tenemos en el peligro se basa fundamentalmente ¿en dónde? En que no cumplimos con el distanciamiento, peligro básico, y que hoy hasta el día de hoy es lo más efectivo. La falta de utilización de los elementos protectores. ¿Qué se hace con el manejo posterior de esos elementos? ¿Cómo se eliminan dichos elementos? Y por último, que eso sí nos importa a nosotros, a los especialistas ambientales, también para nosotros es muy importante, que no contaminen el medio ambiente. El medio ambiente, ustedes saben que nos está pasando hoy en día factura de todo lo que estamos haciendo mal. Entonces me pareció importante plantearlo de esta manera, con esta filmina, porque tenemos que tomar conciencia de esto. No solamente de la enfermedad como tal, sino qué hacemos con todo lo que estamos utilizando para contrarrestar la enfermedad en lo que se refiere a residuos. Hay leyes que hablan de los residuos peligrosos, pero no hay ninguna ley que me hable de una pandemia que se generalizó y está causando estragos a nivel mundial, donde hay que trabajarlo y hay que trabajarlo. Y lo que terminó por cerrarme, dije, todo esto es para que se trate por interdisciplinariamente. Esto lo tenemos que tratar todos. Esto es un trabajo de todos, de los infectólogos, de los especialistas en higiene y seguridad, de los especialistas en higiene ambiental, ¿cierto? E indudablemente de todos los tecnológicos, por el tema de respiradores. ¿Cómo se
cómo se hace la desinfección de los respiradores, cómo se hace la desinfección. Bien, se están haciendo pruebas y sin embargo nuestros médicos se siguen contaminando y sigue siendo alarmante esa contaminación. Entonces, este virus es un virus que vamos a tener que aprender a convivir, pero también nos vamos a tener que sentar las distintas disciplinas para darle solución no solamente al problema de la enfermedad, sino al problema que hacemos con todo lo demás que deja la enfermedad. Y entre las cosas que deja esta enfermedad son los residuos sólidos, urbanos, peligrosos, patógenos. COVID-19. Pasamos, José. Cuando nosotros hablamos de residuos sólidos, fundamentalmente hablamos que los residuos sólidos se producen o constituyen una pérdida importante de materia prima y la energía que se emplean para producir los bienes de los que se derivan. Si ustedes observan, esta pequeña filmina tiene agregado algo más. Lo producido o lo que me produce el COVID-19. ¿Qué vamos a hacer con lo que me produce el COVID-19 en lo que se refiere a residuos? ¿Qué vamos a hacer para que esos residuos no terminen después contaminando el medio ambiente, contaminando nuestras aguas, contaminando todo lo demás? Ya sé lo que me van a decir. Hay leyes, como la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero en esa ley nacional, yo la leí, y no habla de una pandemia a nivel mundial. Entonces, me parece que es un punto que nos tenemos que sentar a charlarnos. Todas las disciplinas, a ver qué solución le vamos a dar a eso. Continúa. Bien. Volvemos un poquitito a cómo serían los triángulos inversos, las pirámides inversas de contaminación. Estas pirámides, como ustedes las ven acá, son las pirámides normales que todos los ambientalistas conocemos. Yo me tomé el atrevimiento de residuos urbanos agregarle este, porque este es el que tenemos que tratar ahora. ¿Qué hacemos acá? ¿Va a ser así? ¿Va a tener esta superficie? ¿Va a ser mayor? Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear cómo ir solucionando. Y lo tenemos que empezar a plantear ahora. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pasamos. Nosotros, en la clasificación de residuos sólidos, tenemos un marco legal, como yo les había dicho. Tenemos separación por su estado físico, por su procedencia, por su peligrosidad. Y yo me atreví a agregar uno nuevo, porque puede ser, este COVID es el número 2 de, digamos, el virus, que es dentro de los COVID es el número 2. Yo me parece que ya tenemos que empezar a pensar que no va a ser ni el primero ni el último. Entonces lo puse como algo separado. Residuos peligrosos, sanitarios COVID-19. Residuos sólidos urbanos. Y fundamentalmente hago hincapié en esto, porque por el lado de la sociedad, y cómo la sociedad va eliminando los elementos que utiliza para proteger, no lo tenemos controlado. No está controlado. O ustedes han visto cuando el basurero, aquel que recoge la basura, está la bolsa separada de elementos que se han utilizado para protección personal COVID-19. Posiblemente las fábricas que tienen incineradores lo estén haciendo ellos mismos, porque una de las maneras de eliminar dichos residuos sólidos es incinerándolos. Ahora, ¿alguien se preguntó
cuando lo incineramos, lo que estamos eliminando que va a la atmósfera, que nosotros ya tenemos un problema complicado en la atmósfera por la cantidad de metano, ácidos nítricos en forma de gases, la cantidad de dióxido de carbono, que nuestra capa de protección contra los rayos solares se ha disminuido. En ningún momento yo vi que se hablara de eso. Está bien, primero está la salud de las personas, pero ya creo que los ambientalistas, los especialistas, los de higiene y seguridad, nos tenemos que poner a trabajar en este tema. Pasemos. Esta es una plantilla muy normal que se utiliza cuando nosotros trabajamos, lo que trabajamos en ambiente, de cuáles son los residuos urbanos comunes y cuáles son los peligrosos. Indudablemente, en esta parte que estoy señalando, ¿se ve ahí, José, esto que estoy señalando? ¿Cuál querés que señale? A ver. La de sanitarios. Está en el sanitario. Si nosotros vemos la de sanitarios, fíjense que si nosotros a esa plantilla le agregábamos lo del COVID-19, nosotros tendríamos que hacer mucho hincapié en esta parte urbana. Porque hasta el día de hoy, nadie me puede decir si el papel, el vidrio, un mueble o cualquier otro elemento urbano que ha estado en contacto con una persona que le ha dado el test positivo, que ha tenido dicho virus, ha contaminado eso. Y fíjense que estamos hablando de elementos y no entremos ya en la peligrosidad que puede ser, por ejemplo, el uso de elementos como puede ser los respiradores, los protocolos para manejar los respiradores una vez que los deja de usar una persona. No hay nada de eso acá, no hay nada. Es decir, que esta planilla ya tendríamos que en la parte sanitaria, por lo menos, empezar a tener en cuenta este problema de la pandemia y que no creo que sea la única. Yo creo que vamos a tener de acá para adelante algunas. Entonces me parece que tendríamos que agregar ese tema para ser tratado por especialistas. Pasa a la siguiente. Indudablemente tenemos que hablar de los ámbitos de gestión de todo esto que previamente estuve nombrando. Y los ámbitos de gestión se entrecruzan. Es la nación, la municipalidad, la provincia, las zonas distritales, los domicilios, los comercios, las autoridades sectoriales, las industrias, donde tiene una gran cantidad de personas, bueno, la parte hospitalaria ni hablar. Y después, netamente el sector privado. Ambas barras o ambas columnas están cruzadas por la salud. Es decir que entre las competencias que nosotros tenemos que lograr a partir de lo que nos está pasando es la concientización de la gente. Pasá a la siguiente, José. Acá me pareció poner algunas competencias a tener en cuenta con el COVID-19 y con los residuos peligrosos que la coordinación con sectores y gobiernos locales. Es decir, no se puede manejar todos los residuos si no hay una línea de bajada de la Secretaría de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, como ustedes le quieran llamar,
para que los municipios y todos aquellos que puedan llegar a tener contacto con todo lo que está dejando de residuo sólido peligroso el COVID-19, se trate con la misma carácter científico y con la mismo carácter protector, no solamente del medio ambiente, sino también de las propias personas que hacen el manejo. Por eso me parece que promover la concientización de los riesgos potenciales a futuro, ya los tendríamos que estar tratando. Y por supuesto, evitar las controversias sanitarias ambientales. Yo creo que aquí la gente, los sanitaristas, llamémosle médicos sanitaristas, llamémosles infectólogos, y por el otro lado podemos poner la gente que se dedica a higiene y seguridad, y específicamente higiene y seguridad en los centros de salud, y la gente que se dedica a la parte ambiental, empezar a generar matrices para estos casos como ahora. Porque para casos como esta pandemia no existe una matriz. La matriz es donde uno pone todo lo que concierne al efecto que produce el residuo sólido y cómo mitigar dicho efecto. Yo creo que hoy ya lo tenemos que empezar a pensar. No solamente estar pensando en la parte de la salud, sino también en la parte de los residuos que está dejando todo esto. Pasamos a la siguiente. Indudablemente, acá está agregado también, si yo tuviera que dar impacto a los residuos sólidos, lo que está en rojo no estaría. Ustedes han visto que a través de las distintas filminas que vamos pasando, hay algunos aspectos que los he colocado en rojo, justamente porque ahí es donde tenemos que prestar atención. Yo personalmente creo que el virus va a continuar, vamos a tener que aprender a convivir y vamos a tener que, aparte de aprender a convivir, aprender a cuidar al medio ambiente de este mismo virus y de lo que el virus está dejando. Por eso lo coloqué como un anexo de lo que normalmente uno, como especialista en ambiente, uno toca ocupación del espacio, contaminación del suelo, agua y aire, fundamental. Y nosotros, más acá en La Rioja, tenemos que ver qué se están haciendo y si se está haciendo bien todo el manejo patológico de todo lo que está dejando esta cuarentena. Porque no, aparte que no tenemos agua, ya de hecho tenemos problemas con el agua, tenemos muchas zonas con agua con arsénico, zonas que el agua hay que tratarla para poderla utilizar, no nos sobre el agua. Tenemos que estar pensando si esto nos va a afectar también nuestras cuencas, nos va a afectar el agua que nosotros necesitamos para subsistir como seres humanos, no solamente en la parte de plantaciones, sino para subsistir como seres humanos. Ya nos tenemos que empezar a plantear las situaciones. Por eso yo le decía al comenzar la charla, que más que dar una conferencia, era una charla de plantearles todas las incógnitas que a mí se me plantean como especialista en ambiente. Todas esas incógnitas que a lo mejor a partir de estas filminas que van a quedar a disposición de ustedes, como los videos, hay que empezarse a plantear y ya tenemos que empezar a trabajar. Pasamos a la siguiente. Les comento, ¿me están escuchando bien? Sí, te estamos escuchando bien, Germán. Bueno, se escucha bien. Espera, no lo pases todavía. Les comento, tenemos 3 videos que esta mañana justamente los analizábamos con un colega como es José, que se dedica a higiene y seguridad. Y él me decía, Germán dice, es mucho, 3. Entonces yo le discutí y le decía, ¿sabes lo que pasa, José? El primero me habla de la enfermedad, cómo se contrae la enfermedad. El segundo
me habla cómo me tengo que proteger de la enfermedad en el uso personal. Y el tercero me habla cómo me tengo que proteger en el trabajo. Yo me parece que los tres son importantes y si tenemos tiempo podemos, si querés José, pasar el primero, pasamos toda la filmina y al final pasamos los otros dos, porque me parece que los tres están encadenados y están muy íntimamente ligados. Porque uno me habla de cómo la contraigo, el otro me habla de cómo yo tengo que protegerme y el otro me habla de cómo tengo que ir al trabajo. Paso a la primera. Bueno, fíjate que tenga sonido. Se te pasaron. ¿Se escucha? No, no se escucha, José. No se escucha. Te has pasado a la tercera, José, tenés que volverte. Ahí está. Abrí pone toda la pantalla. Tenés que fijarte, El audio. compartir en el audio de compartir de la computadora. Ahí están los tres puntitos. No se escucha, José. Ahí va, ahí va. En la pantalla a la derecha tenés para compartir. Sí, a ver si se escucha ahí. Hola José, mira, me parece que si lo tenés al video puro, digamos, sin que no esté en la presentación, va a pasar mejor, porque la presentación con el video, la presentación lo frena demasiado. No, yo no lo tengo. Germán capaz que lo tiene. Yo lo tengo al video. Me tendrías que nombrar como anfitrión, en todo caso pasame y lo tengo en el archivo y lo pasamos. O si no, pasamos todo y al final pasamos los tres videos. Pasamos la filmina, yo voy preparando y pasamos la filmina. Pasamos la filmina y después pasamos los tres videos juntos y después en todo caso si hay alguna pregunta en particular. Dale, hagamos así, yo voy preparando. Perfecto. ¿Vos vas a sacarlo al video? Sí, porque no tengo audio. ¿Querés para que pase la filmina siguiente? Pasamos la filmina siguiente, después lo sacás vos a los videos, ¿lo vas a despejar vos o lo querés que voy a tratar de despejarlo mientras vos hablas. Bueno, acá hicimos, y que estaba encadenado justamente con el tema del el tratamiento de los residuos urbanos, sólidos urbanos patógenos, y fundamentalmente consideré esto, volvela una para atrás, José. Una para atrás. Ahí está. Consideré que esto está sacado, vuelvo a repetir, si tenemos un problema con esta pandemia, es la excesiva información que tenemos. Yo creo que uno de los graves problemas que estamos teniendo es eso. Entonces directamente me remití, y vuelvo a repetir, a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, me remití a entes donde tienen grupos de científicos, especialistas, que estudian todos los elementos, y aparte, esto está en coincidencia con el Ministerio de Salud de la Nación, que también en su momento se los podemos cargar para que aquellos que lo quieran tener, están las dos, está lo de la Organización Mundial de la Salud y lo del Ministerio de Salud de la Nación. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta al tratamiento de los residuos sólidos urbanos patógenos COVID? Medidas de gestión segura para las personas, lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es el transporte de los residuos comunes que parten de dicha pandemia. El servicio de disposición final de los residuos, ¿dónde los vamos a colocar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos residuos? Luego, tenemos que tener en cuenta el manejo de los residuos en el centro de salud y el manejo del residuo fuera del centro de salud. ¿Qué vehículo? El vehículo tiene que ser de uso exclusivo. Si se va a llevar un incinerador, que es una de las posibilidades que aconseja la Organización Mundial, a celdas de seguridad en el relleno sanitario y en vertederos a cielo abierto. Esas son las tres posibilidades que tenemos de eliminar los residuos sólidos urbanos patógenos del COVID-19. Indudablemente, cada una de esas tres tipos, o cada uno de esos tres tipos de eliminar los residuos, tienen una serie de protocolos que se deben cumplir para usar una o usar la otra. Entonces, eso lo vemos más adelante, donde se habla de las temperaturas, las presiones. Por ejemplo, los vehículos que deben transportar los residuos, estos no tienen que tener compactador, por ejemplo, tienen que estar cerrados herméticamente, tienen que tener una determinada presión. Y vuelvo a repetir el porqué. Porque realmente el virus no lo tenemos contextualizado en una forma de comportamiento determinado. Entonces hay que tomar todas las precauciones en todos los ámbitos donde el virus puede circular. Hoy día, lo único que sabemos que es totalmente efectivo es el distanciamiento. Es totalmente efectivo para evitar la transmisión del virus. Pasamos a la segunda. A la siguiente, José. Sí, ahí paso. Quedó Bueno. medio lento. Sí, me pasa que es pesado, un poquito pesado. Sí, ahí va. Bien. Bien, lo primero que tenemos que ver son los EPP, es decir, los elementos de protección personal. No solamente lo tenemos que ver para la protección de la propia persona, sino qué vamos a hacer con las mascarillas, los overoles, las batas, las gorras, los guantes y todo lo que utilizan, no solamente la persona que está en el hospital, sino la persona de las industrias, las personas de los trabajos, es decir, todo aquel elemento que involucre protección para este virus, sea cual fuese o fuera el ámbito de trabajo. Es fundamental. Y no solamente eso, sino el hecho de capacitar a la persona desde el momento que se coloca el barbijo, cómo lo tiene que utilizar, cómo se lo tiene que sacar, cómo tiene que después eliminarlo, porque eso es un riesgo, no solamente para él, sino para todo su entorno es un riesgo. Entonces, la recolección, el transporte y volvemos a lo mismo, y la disposición final. Asegurar la disponibilidad gratuita de puntos de lavado de mano y jabón, por ejemplo. Eso es fundamental. Sabemos que el jabón es totalmente efectivo porque, de acuerdo a toda la información que he recabado, tiene la particularidad de romper de alguna manera la protección propia que tiene el virus, su propia protección, y eso lo termina eliminando. Es decir, que después de desinfectarse con alcohol, una buena lavada con jabón es excelente para eliminarlo totalmente. Ahora, nos pusimos a pensar que cuando nosotros nos lavamos el jabón, eso va
a las plantas de aguas cloacales, ¿qué efecto va a producir eso que nosotros nos estamos sacando en nuestras plantas de aguas cloacales? Y ahí ya tenemos impacto ambiental. Habría que ir testeando, después de que todo esto que se está utilizando en nuestras plantas, nosotros tenemos acá lagunas que están al final de la San Nicolás de Bari, donde cada laguna tiene una característica particular, si alguien las ha visitado, donde llegamos a la última laguna, donde sacamos agua prácticamente que se puede utilizar para forestación. Yo creo que tendríamos que empezar ya a hacer los testeos, y ahí tienen que entrar los químicos, tienen que entrar los de higiene y seguridad, a ver qué nos está llegando de todo eso que estamos eliminando a través de las alcantarillas o a través de los conductos que llevan nuestros residuos cloacales a la planta. A ver si esa planta no colapsa. Ustedes saben que la planta funciona con piletas que hacen la transformación de los elementos que están llegando. ¿Alguien me puede decir si yo eliminé todos los virus y esos virus cuando lleguen a la planta no pueden llegar a producir algo en la planta? Yo dejo todos interrogantes, son los interrogantes que me planteo yo y que medianamente creo que toda la gente se está planteando. Bueno, acá están los elementos, cómo se debe usar el hipoclorito, cómo se debe lavar, usar las mascarillas, prohibir a los trabajadores, prohibir que los trabajadores abran las bolsas de residuos. ¿Se está haciendo ese control? ¿Se está haciendo en la ciudad? No hablemos en la ciudad, hablemos en los departamentos. Guardar una distancia de 2 metros entre personal de la báscula, vigilancia, los choferes, y asegurar el uso de los elementos. Comer solo en áreas designadas, lejos de los desechos. Todas estas son cosas tomadas justamente de las recomendaciones a nivel mundial y a nivel panamericano. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá sale perfectamente, por ejemplo, los elementos que se trabajan, limpiar con agua y jabón dentro de las cabinas de los vehículos. Acá se le toma la temperatura a aquellos que viajan. Si tiene COVID-19, pregunto, ¿las cabinas adentro se desinfectaron después si se le descubrió que había COVID o que era sospechoso de COVID? ¿O se dejó el vehículo en un determinado lugar y ahí quedó? Preguntas. Y hay que desinfectar, es decir, no solamente hay que lavar, sino después hay que desinfectar. Bueno, lo demás es todo exactamente lo mismo. Esto sí está establecido, hay protocolos que hay que cumplir, esto sí está establecido. Lo que yo me pregunto, ¿nosotros acá en La Rioja lo estamos cumpliendo? Otra cosa normal, evitar la entrada de animales, perros, gatos y caballos, porque hay cierta sospecha de que puede ser transmitido a los animales también. Ante la sospecha tenemos que acotar la situación. Informar a los líderes de grupos de recuperadores. Los recuperadores son los que reciclan, los que revuelven la basura, los riesgos de la pandemia. Eso significa capacitar, eso significa decir potencialmente qué es lo que les puede pasar. El hecho de que las bolsas que se utilicen y que lleven elementos que hayan sido utilizados para protección personal tienen que ir en un doble recipiente que tiene que ser sellado herméticamente, no es hacerle un nudo. Especifica que debe ser sellado herméticamente los 2 recipientes, el primero y el segundo. El segundo es seguridad por si el primero tiene una falla. ¿Se está haciendo eso? Cubrir los residuos todos los días. Significa no dejar de un día para otro los residuos, prohibir la venta de residuos que hayan sido recuperados. Pasamos a la siguiente. Consideraciones especiales para el manejo de los residuos de los establecimientos de salud
al ser tratado fuera del establecimiento. Bien, está marcado en rojo. Ya la gente de salud lo sabe manejar. Sabe esto de lo que está puesto acá, sabe que se debe hacer así. Pero nosotros tenemos distritos, municipalidades muy pequeñas. ¿Se ha capacitado a la gente en esto? Yo creo que esto es importantísimo. Es importantísimo y decirle los riesgos que corren. Yo veo los basureros de la zona donde yo vivo y tienen los mínimos elementos de protección. En un momento donde el virus, y vuelvo a repetir, se comporte erráticamente. No sabemos si se deposita en el hierro, si se deposita en la madera. No lo sabemos. Ustedes han visto que han salido un montón de artículos y uno dice que sí, otro dice que dura 24 horas, otro dice que dura 48 horas. Bueno, mientras no lo sepamos, tomemos los recaudos. Y tenemos gente capacitada para hacerlo. Tenemos gente, nosotros en la facultad tenemos gente del Gaia, tenemos especialistas en ambiente, tenemos especialistas en higiene y seguridad, que pueden capacitar. Y me parece que es fundamental capacitar a la gente que va a tener contacto con todos estos elementos. Pasamos a la siguiente, José. Bien, fíjense ustedes lo que yo les decía recién. Esto es, claro, acá está especificado. Si uno transporta de uso exclusivo, la caja tiene que ser cerrada y sin compactación. En una disposición final, un autoclave. El residuo debe pasar por un triturador de inyección de vapor. Si no hay triturador integrado, el aire debe ser evacuado con una bomba de vacío. Eso está establecido por la Organización Mundial de la Salud. El autoclave da los porcentajes de humedad, da la temperatura, da los minutos. Es decir, que hay información, ¿cierto? Que me parece que la tenemos que ordenar. Y eso creo que es, de alguna manera, lo que en mi poco o mucho saber sobre el tema y sobre especialista en ambiente, quería dejarles como interrogante y como trabajo para futuro. Fíjense que si hablamos de incinerador, habla de las temperaturas a las que se deben trabajar y habla de las temperaturas a las que se deben los gases en la cámara secundaria y cuánto tiempo tienen que estar. Es decir, que la información está, pero yo creo que la información la tenemos que sacar de la gente de nuestros científicos, la tenemos que sacar de nuestros investigadores. Tenemos un CONICET, tenemos un montón de investigadores, tenemos un montón de especialistas, tenemos información a nivel mundial y yo creo que es la información que tiene que llegar a los medios. No alguien que haya hecho, que tenga la idea. A mí me parece fantástico, pero a mí me parece fantástico que la gente se le dé la información y no se la sature de información, porque hay gente que no sabe qué hacer con toda la información. Uno prende el televisor a las 8 de la mañana y son las 12 de la noche y todo el mundo está hablando de lo mismo. Pero de esto en particular muy poco he visto, o nada prácticamente. Bien, acá volvemos. ¿Se acuerdan que cuando vimos qué se hay que hacer con los residuos en particular? Se habla de las celdas. Y fíjense que acá se habla de una fosa y debe ser cubierta con leche de cal o cal viva y luego cubrir con tierra antes de compactar. Vertederos a cielo abierto es exactamente lo mismo. Y después tendríamos que ver cómo responde y qué quedó después de que hizo esa compactación. A mí me tocó hacer un trabajo sobre el tratamiento de residuos sólidos para la costa riojana. Y justamente en ese estudio que hice, lo hacíamos no a cielo abierto, sino en celdas que en lugar de ser celdas, para eliminar, se hacía una prelimpieza y
lo que podía después ser material orgánico se le iba haciendo por capas, con máquinas, y después eso se le iba haciendo determinados testeos para convertirlo en tierra fértil y ser utilizado como abono. Hoy día sería un tema que tendríamos que verlo, porque yo no sé si en la costa tengo gente que es asintomático y que se usa los barbijos y que eso va a parar, fuera a parar porque no está hecha la planta, sino que es una planta de proyecto. Entonces, creo que todo eso es lo que nosotros tenemos que irnos planteando. Pasa a la siguiente. Y acá volvemos a lo mismo. Puse una tabla, disculpen, de impactos ambientales. Y yo acá vuelvo acá. Incineración. Reciclado ni hablemos. Incineración. Tenemos que ver todo lo que nosotros incineramos de los residuos peligrosos del COVID-19, cómo van a impactar en nuestra atmósfera, que ya bastante la hemos deteriorado. No vi ningún trabajo, busqué si alguien se había puesto a ver cómo estaba influyendo todos esos elementos que se estaban incinerando y que de alguna manera iban o no a la atmósfera. Hay cámaras que reciclan y prácticamente eliminan a la atmósfera lo mínimo que no contamina. Bueno, eso también nos lo tenemos que plantear. Yo creo que no es solamente incinerar, ahora lo tenemos que plantear. Y vuelvo a repetir, porque el comportamiento integral de esta pandemia no lo tenemos todavía lo suficientemente manejado como para decir, no, incinerando no queda nada, todo se terminó, acá acabó todo. Yo no tengo la seguridad de decirlo. Entonces, hay forma de ir midiendo. Tenemos que medir, nuestros científicos tienen que trabajar y nuestros grupos de investigaciones tienen que, posiblemente esta plantilla que yo puse acá, la tendrán que cambiar para cuando esta pandemia o la próxima pandemia en la parte de incineración tenga un apartado especial, ¿qué hacer con los residuos sólidos peligrosos patógenos del COVID-19? Pasamos a la siguiente. Indudablemente, esto sería, si yo hablo de residuos sólidos urbanos comunes, ¿cuánto tiempo tardan en deteriorarse cada uno de estos? Yo les pregunto, y me pregunté yo, muy bien, nosotros decimos que todos los elementos que se utilizan como protección para el COVID-19 van en bolsas cerradas de tipo de poliestileno. Fíjense cuánto dura una bolsa de esa. ¿Qué tiempo dura? Yo me pregunté, como les pregunto a ustedes, yo no soy infectólogo, no soy especialista en virus. Si la bolsa dura 1000 años, que dure 100 años, ¿qué pasa si en esa bolsa está el virus? ¿Muta? ¿No muta? Son preguntas. Yo sé que a lo mejor estoy dejando muchas incógnitas, pero creo que la charla sirve para que nos planteemos y tomemos con mucha seriedad, porque no solamente afecta a la salud, sino esto va a afectar al medio ambiente. Y va a ser crucial los protocolos y la transición del paso de la pandemia al paso de una vida que ya no va a ser la misma que teníamos antes. Ya no va a ser la misma que teníamos antes con respecto al manejo de los residuos. Pasamos a la siguiente. Bien, vuelvo e insisto, y he remarcado, cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, donde se agregaría peligrosos patógenos provenientes del COVID-19. Pasemos, José, que nos quedamos sin tiempo.
Esto sería una clasificación normal de residuos sólidos urbanos, materia orgánica, papel, cartón. Pasa a la siguiente. Vidrio, aluminio. Y la siguiente, pasame a la siguiente. Y acá agregué algo. La 9, residuos peligrosos, patógenos provenientes del COVID-19. Todo lo que nosotros vimos de la 1 hasta la 8 pueden tener el virus. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a testear? Una cosa es que testeemos a las personas y otra cosa es que testeemos, desinfectemos y tomemos precauciones sobre los elementos que nosotros utilizamos y que utilizan otras personas diariamente y que pueden quedar en el medio ambiente. Y hoy día, si hay algo que tenemos que cuidar, es el medio ambiente. Bien, José, ¿pudiste sacar el... esa sería la Germán, última. Sí. ahí a ver, probemos de nuevo, si no, por el horario te decía que a ver si está alguien de extensión. Sí, si no puedo salir. Sí, decime. No, el tema es que estamos con tiempo. Y ya terminaríamos. A ver, damos 5 minutos más y hacemos preguntas, ¿les parece? No, si querés ahora directamente. ¿Vos me escuchás, Mikoski? ¿Me Bueno, escuchás? entonces las preguntas, se habilita el chat o el micrófono, como quieran, para que puedan plasmar sus preguntas. Les comento las preguntas que puedan llegar a hacer. Con José lo estuvimos viendo el trabajo entre los dos, él desde el punto de vista de higiene y seguridad, yo desde el punto de vista ambiental, es decir, que puede ser respondida tanto por José o por mí, e indistintamente. Lo importante de la charla es que haya quedado y bueno, lamentablemente no dio tiempo para pasar los videos, van a estar disponibles, ya voy a hablar con extensión cómo lo cargamos para que estén disponibles, porque son muy interesantes porque nos dan un pantallazo desde cuando nace la enfermedad hasta cómo nos tenemos que proteger en forma personal y cómo nos tenemos que proteger en los ámbitos de trabajo nuestro. Bueno, si no hay preguntas, yo quería acotar a la excelente posición de Germán, que en La Rioja disponemos de una empresa que se llama Sana, que la empresa Sana ya de hace 2, 3 años trabaja en el parque industrial y es la empresa que trata los residuos patógenos. Sana congrega todos los residuos patógenos de todos los consultorios odontológicos, de todas las clínicas, hospitales, tanto de capital como de interior. Ellos, el ingeniero Sebastián Benítez, es el gerente, y ellos están en la página que está interesado en conocer más de esta empresa, y sobre todo es un gran alivio que tiene la provincia, porque antes carecíamos de empresas de esta magnitud, ¿no? Tendríamos que ir a Catamarca o a Córdoba. Nos viene a solucionar parte de los residuos que por lo general el ser humano genera. Entonces, la empresa, como decía recién, los patógenos lo trata, pero hay una variante más, como agregaba el ingeniero Gracia, con respecto al COVID. Así que era ese el aporte, y bueno, si no hay preguntas, Germán, Sí, fundamentalmente te iba a decir eso que lo habíamos hablado esta mañana. A mí lo que me preocupa es la otra línea, la línea de que no tenemos el control. Nosotros sabíamos, lo habíamos charlado con vos de la empresa, y por eso te decía que por ese lado esa línea estaba controlada. A mí la que me preocupa es la otra línea,
y la que me preocupa es que la gente tiene que ser consciente, tiene que ser responsable, y tiene que ser responsable los municipios de que ellos pueden tener una vía de contaminación que puede ser inclusive hasta más grave que en el hospital. Acordate que nosotros tenemos localidades muy chiquitas, y vos fijate lo que pasó en Necochea, una persona contagió a 200. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupaba. Y eso es lo que me parece que tenemos que tomar conciencia, y los municipios tienen que tomar conciencia, que ellos están manejando parte, no sé la cantidad, porque había que testear qué cantidad, ¿cierto? Pero sabemos, por ejemplo, que hubo gente en algunos departamentos que se le hizo el testeo. Más, hoy día, un camionero pasó por La Rioja y dio positivo. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué se hizo con ese camión? El planteo es, no para el hospital, yo considero que el tema ese medianamente está subsanado. Mi preocupación está del otro lado, Sí, seguro. que es la preocupación de lo todos. que genera la propia sociedad con esta pandemia. Ahí es donde yo creo que tenemos que focalizar, ¿cierto? Donde tenemos que instruir, donde tenemos que trabajar todos, tenemos que estudiar más. ¿Por qué? Por el comportamiento que está teniendo. Uno escucha a nivel mundial y realmente no lo pueden encuadrar al virus. Entonces, tenemos que ponernos a estudiar. Yo creo que nosotros acá en la facultad tenemos un grupo excelente que es el Gaia. Es un grupo de investigación donde tenemos gente de mucha experiencia. Y me parece que la facultad está en condiciones de trabajar sobre este tema. Pero como vos decías, José, una cosa es lo que va por los hospitales, que medianamente está controlado, por eso yo hablé de control. A mí lo que me preocupa es la otra rama que marqué. Esa es la rama que a mí me preocupa. Exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí. sí, se escucha. Germán, ¿qué tal? José era. Sí, ¿Qué José. tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va, tío? Disculpen la informalidad, Germán es mi tío. ¿Te escuchamos? Te escuchamos, Mati. Bien, bien. Bueno, primero muchas gracias por las informaciones. Y después, bueno, una consulta y también propuesta como un aporte. Yo creo que es una excelente manera, y les pregunto a ustedes si es viable, de que como se empiecen a manejar estos residuos, se empiecen a manejar los residuos de manera general, porque yo creo que con el manejo del concepto de basura, ya el medio ambiente está en una etapa que yo considero crítica, porque ya lo está dañando. No es una situación de acumulación, si ya es una situación debido a la cantidad y masividad del uso y del concepto que le dan a la basura. Creo que es una excelente oportunidad para la humanidad, para no solo manejar estos residuos, sino manejar los otros, incorporarlos en el campo. Justamente, Matías, nosotros en la Facultad Regional La Rioja tenemos un grupo de investigadores muy bueno, tenemos una doctora en ambiente y coincidente con lo que vos estás diciendo. Tiene que ser por eso yo cuando recién exponía lo planteaba como los interrogantes. Aquellos que hemos tenido la suerte de trabajar o de alguna manera hacer estudios con respecto al medio ambiente, que nos han tocado excelentes docentes cuando hemos hecho nuestra especialización y ahora nuestra maestría. Es el tema, creo que es una deuda pendiente que tenemos, no con nosotros mismos, yo creo que tenemos una deuda pendiente con el medio ambiente y con el mundo. Yo creo que ya tenemos que empezar a pensar de esa manera, tenemos que cambiar la mentalidad.
No todo lo que sirve tiene que ir a la basura. Por eso hay una pirámide donde uno tiene que ver lo que se puede reciclar, qué se puede utilizar y qué es lo que realmente tiene que ir a la basura y aprender a dividir la basura, porque por eso estaba la tabla que puse al final, cuánto dura cada cosa. Y ustedes entran en algunos departamentos y la bienvenida del departamento son las bolsas de nylon alrededor de la calle principal o de la ruta principal. Yo creo que esa es una deuda pendiente que tenemos el ser humano, yo no digo La Rioja, el ser humano con el medio ambiente. Y el medio ambiente nos está empezando a pasar factura de todo lo que estamos haciendo mal. Bueno, ¿no hay otra pregunta? Bueno, le damos la palabra al decano, el ingeniero José Nieto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a los expositores, a nuestro querido director de departamento de Ingeniería Electromecánica, el ingeniero Germán Gracia, a otro querido docente de la casa, el ingeniero José Cabana, y a todos los participantes que estuvieron en las distintas conferencias esta semana de la ingeniería, una semana en la que estamos celebrando los 150 años de la ingeniería en nuestro país. La verdad que nos llena de orgullo, de satisfacción, porque la ingeniería es la herramienta que construye, que activa todo lo que son las cadenas productivas de nuestro país. Yo quiero agradecer profundamente también a todas las personas que estuvieron participando de esta semana, a la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra Facultad Regional La Rioja, a su secretario, el ingeniero Antonio Abdala, al subsecretario de Vinculación Tecnológica, al ingeniero Federico Mikoski, al subsecretario de Graduado, ingeniero Leonardo Perocio, y a toda la parte técnica y operativa, al ingeniero, a la persona que está en toda la parte de diseño, de programación y de difusión de todo este evento, que es Henry Vega Ertel, también a todo el equipo técnico, a toda la parte operativa que hizo posible que esta semana, con presupuesto cero, fuera posible. La verdad que nos llena de orgullo poder estar presente, poder decir que la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Rioja, hace una extensión a la comunidad, a toda su comunidad universitaria y a toda la comunidad de La Rioja. Quiero también decir que en este evento nos está acompañando también el Consejo Profesional de Ingeniería de la ciudad de La Rioja. Acá en esta videoconferencia está su presidenta, flamante presidenta, la ingeniera Cristina Maldonado, que ya le voy a dar la palabra a ella también para que despida la semana. Yo simplemente decirles que también mañana estamos celebrando los 200 años, conmemorando los 200 años de la muerte de un prócer argentino, me refiero a Manuel Belgrano, que creó nuestra bandera nacional, que flameó por primera vez el 27 de febrero allá en las orillas del Paraná del año 1812, que fue una persona que inspiró todo lo que fue la Revolución de Mayo, la independencia de nuestro país, una persona que, si bien era una persona acaudalada desde su familia, de su nacimiento, entregó todo por la patria y murió en la pobreza más grande, pero apostando fundamentalmente a la educación de su país. La educación como herramienta de desarrollo de los pueblos, decía Manuel Belgrano. Así que yo quiero agradecer a todos, decir que en los albores de este nuevo día que va a ser mañana el 20 de junio,
del 2020, y celebrando estos 200 años, y conmemorando estos 200 años del fallecimiento de este prócer, de esta persona de principios, de convicciones, de valores, también decimos nosotros como ingenieros presentes en nuestra sociedad, presentes en el desarrollo del país, y por supuesto también trabajando todos mancomunadamente con el Consejo Profesional de Ingeniería. Cristina, quiero darte la palabra a vos también y decirte que, bueno, la verdad que es un gusto haber trabajado colaborativamente con el Consejo Profesional. Es la primera vez que lo hacemos en todos estos años que estamos de gestión nosotros, así que bueno, será el puntapié para muchas realizaciones a futuro. Gracias a todos por este momento y feliz día, feliz semana de la ingeniería, feliz día del ingeniero a todos los ingenieros de nuestra comunidad tecnológica y también, por supuesto, a los del Consejo Profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, por tus palabras. Como bien lo dijiste, 150 años de la ingeniería en nuestro país, y nuestra carrera de ingeniería tiene mucho que ver con aplicar el ingenio. Creo que haber hecho un evento tan rico, tan lindo, a cero costo, es una buena muestra de aplicar el ingenio también. La verdad he disfrutado muchísimo esta agenda, hemos tenido innovaciones, hemos tenido información sobre el desarrollo de la carrera de los ingenieros, hemos tenido instituciones como el INTA que interactúan con muchísimas ramas de la ingeniería, empresas de un alto nivel, multinacionales que pusieron sus profesionales en estas charlas contándonos sobre el mercado laboral, el desarrollo de carrera, y creo que hasta diría que nos mostraron que el límite era el espacio, porque tuvimos una charla sumamente interesante sobre el desarrollo y la carrera en ese rubro. En definitiva, creo que ha sido inspiradora. Quiero agradecer bueno, a vos, José, a Antonio, a Leo, a Federico, a Henry. Realmente el seguimiento y la organización ha sido impecable. Y bueno, yo también muy contenta en representación del Consejo Profesional de la Ingeniería en iniciar este camino en conjunto con UTN, donde realmente tenemos un interés común, que es en un principio estar al servicio de los estudiantes y luego nosotros acompañarlos en su ejercicio profesional. Así que bueno, muy contenta y les deseo a todos un buen fin de semana y que pronto nos vuelva a convocar la ingeniería. Feliz Día del Padre para todos los que son padres de nuestra comunidad tecnológica. Feliz día. Bueno, buenas noches a Gracias, todos. igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz día. Y a cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. Fue lo último que me faltó decir. Gracias, hasta luego. Hasta luego.